Bendiciones, mis hermanos, que estén pasando un excelente día. Es temprano, pero ya hace buen rato que nos levantamos, ¿verdad? Así que deseo que la estén pasando bien en casa y si están trabajando, pues ya saben, cuídense mucho. El Señor nos cuida, pero es necesario tomar la responsabilidad también nosotros de nuestra vida y nuestra salud y también nuestra salud espiritual. Por eso estamos aquí para continuar con la clase, porque aunque la iglesia se cierre, tenemos esta gran oportunidad que el Señor nos está dando de poder seguir congregados a través de este grupo. Y como dice la Santa Palabra, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quizá algunos no se están congregando en este grupo, pero bendito sea Dios por los que sí se están congregando, aún así virtualmente, y más bendición aún añade el Señor a aquellos que están escudriñando la palabra todos los días y que están aquí en comunión, aunque sea con un mensajito o aunque no manden mensaje, que nos tengan en sus oraciones. Acuérdense de los atributos del Señor, que Él todo lo ve, todo lo escucha. Él no está en todas las cosas, pero está en todas partes, que es muy diferente, ¿verdad? Entonces, como Él está en todas partes, creemos por fe que Él está ahora aquí, ahí en su lugar donde usted me está escuchando y al mismo tiempo aquí conmigo, donde yo le voy a leer lo que dice su bendita palabra. Y ayer nos quedamos en que hoy íbamos a leer, por cuestión de tiempo, ayer no se pudo, pero hoy vamos a leer Gálatas 5 del 18 al 21 para terminar la clase de ayer, para cerrar, y dice, Gálatas 5, versículo 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No confundamos aquí el Antiguo Testamento con la ley de Moisés. La ley que los judíos tenían eran unas reglas que le habían añadido a la ley que Dios le había dado a Moisés, el Pentateuco, los 5 libros que Moisés escribió. A esos le habían añadido reglas de convivencia, reglas religiosas para la vida de los judíos, pero no, porque muchas veces nos confundimos y despreciamos lo que dice el Antiguo Testamento. Por eso los 10 mandamientos son vigentes, no solo los que nos agradan, los 10, porque lo que Dios dio no se cambia. Jesús mismo lo dijo, el cielo pasará, la tierra pasará, pero mi palabra no. Y al final, en Apocalipsis, el ángel le dice a Juan, el que quitare o añadiere de más a esto, acuérdense. Entonces no nos confundamos. Cuando habla aquí de la ley, era una ley establecida para el pueblo judío de convivencia sacada de la ley que Dios le había dado a Moisés. Entonces, no nos confundamos con eso. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis sujetos a esas reglas. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y luego ya Pablo le enumera las obras de la carne, que es lo que ayer mirábamos que debemos crucificar. El que es nacido de nuevo, por eso nació, porque murió a esas obras, murió a las obras de la carne. Entonces, por eso Pablo acá está diciendo, ahora para nosotros en nuestros tiempos, si nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, si decimos que somos salvos, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros ya no estamos pasando por esto que les voy a leer en el siguiente versículo. Dice 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y ojo con lo que dice a continuación, el 21, y cosas semejantes. Porque a veces dicen algunas personas, ay, pero eso no está en la Biblia. Exactamente. ¿Cuántos tomos se tendrían que haber escrito para poner todas las obras de la carne?
si es lo que más existe en el mundo, maldad. Pero por eso Pablo dice, y cosas semejantes a todo esto que he leído, cosas que derivan de ahí y que aquí no están escritas. Dice, a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más claro ni el agua, mis hermanos. Si una persona dice que ya es salva, pero sigue practicando alguna de estas cosas, o no es salvo, o ya se ha ido como la puerca lavada, y aquí Pablo lo está diciendo también para nosotros, no heredaremos el reino de los cielos practicando estas cosas. Entonces, esto es la evidencia de que una persona o no es salva o está en total desobediencia y Dios pues le va a disciplinar para traerle de regreso, como al hijo pródigo que tuvo que caer tan bajo hasta estar en el fango con los cerdos y desear comer lo que comían los cerdos para darse cuenta de lo que había perdido y volver al Padre. Muchos, ya habiendo sido salvos, vuelven al fango, pero si realmente fueron salvos, pues tendrán que vivir algo muy feo y caer hasta el fondo para que no les quede más lugar que mirar al cielo y volver al Señor. Pero nosotros cuidemos de no caer tan bajo, mis hermanos. Y pues el texto que corresponde a la clase de hoy, hasta ahí está el 21, termina la clase de ayer, porque la clase de ayer trataba de que una vez nacidos de nuevo, una vez que aceptamos al Señor como nuestro Salvador, Él nos selló con su Santo Espíritu. Al sellarnos con su Santo Espíritu, empezamos a caminar guiados por el Espíritu de Dios, ya no por la carne. Y por eso decía que ese es el bautismo espiritual. Cuando nosotros en esa cruz donde Cristo murió, nosotros espiritualmente también crucificamos la carne. Así como su cuerpo fue crucificado, así nosotros hacemos morir la carne, los deseos de la carne para caminar en el Espíritu. Y luego viene la confirmación del nuevo nacimiento, que es el bautismo en agua, porque el bautismo en agua simboliza, está en el texto bíblico, simboliza que hemos sido sepultados con Cristo. Hay dos bautismos, el espiritual, que es el que hemos sido crucificados para hacer morir los deseos de la carne. El bautismo en agua simboliza que hemos sepultado nuestra vida pasada, nuestro pasado, ya no volvemos atrás porque eso ya murió, fue sepultado. Por eso Jesús bajó, fue sepultado. Entonces nosotros también bajamos al agua y sepultamos nuestro pasado y le decimos al mundo, por eso el bautismo espiritual nadie lo ve, pero el bautismo en agua es decirle al mundo que hemos muerto a la carne, a nuestro pasado contaminado, pero hemos nacido de nuevo en el Espíritu para ahora empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, es bien importante que tengamos los dos bautismos. Por eso Jesús lo hizo. Jesús, ¿hasta cuándo empezó su ministerio? Después de que fue bautizado en agua. Si Él era Dios, ¿por qué necesitó bautizarse en agua? Porque le dijo al mundo que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado. Recuerden que cuando Él salió del agua, fue hasta cuando Dios Padre confirmó al mundo y a Él mismo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y dice que físicamente, para que todo mundo lo viera, los que estaban ahí en el río, se hizo visible el Espíritu Santo en una paloma que se posó sobre nuestro Señor Jesucristo. El Señor lo hizo porque ese es el camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir, el camino del Señor. Jesús no empezó a predicar de niño. Jesús no anduvo haciendo nada que asemejara que Él era el enviado, el Mesías. Él esperó el tiempo de Dios. Cuando fue el tiempo, Él vino al templo, abrió el rollo, siempre lo hacía,
¿Por qué esta hora dice ahí la Biblia? Porque cuando él abrió el rollo, lo volvió a cerrar. Y él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Porque ahí Dios le reveló que era el inicio de su ministerio. Y él procedió entonces a ir a Juan y bautizarse. Y luego se retiró al desierto a orar. Y después vino trayendo su ministerio. Cuando se retiró a orar, recuerden que él fue tentado. Todo lo que Jesús vivió, eso es lo que nosotros estamos a expensas también de vivirlo. Así como Jesús siguió ese camino, esperó el tiempo de Dios, Dios le habló. ¿Cuándo Dios nos habla? Cada vez que alguien nos predica la palabra, cada que alguien nos da una clase, cada que abrimos la Biblia, Dios nos está hablando, así como cuando el Señor abrió el rollo de Isaías y Dios le habló, lo cerró. Dice la escritura, abrió el rollo y empezó a leer y luego lo cerró. No continuó leyendo, lo cerró y él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, mis hermanos, cuando Dios le hable a través de la palabra o una predicación, entonces ese es el tiempo perfecto de Dios. No estar ahí, ay, aquí estoy, aquí en mi hamaca, aquí viendo la televisión, esperando el tiempo perfecto de Dios. No, esas son ideas que nos hemos hecho, esperando el tiempo perfecto de Dios. Si usted nunca abre la Biblia, nunca va a encontrar el tiempo perfecto de Dios. Entonces, solamente miramos ayer, y se los leo de nuevo, aquí dice, el Espíritu Santo trabaja por medio de la palabra directamente con nosotros y nos enseña cómo vivir en el reino de Dios. Ayer miramos ese texto que dice que el Espíritu Santo, si usted no abre la palabra como el Señor, va a trabajar en usted. Y si una persona no sabe leer, pues escuchará una predicación o le pedirá a algún hermano que le lea o que le hable de la palabra. Pero Dios utiliza cualquier medio como este que es el Internet para que no estemos separados de Él. Así que, mis hermanos, les voy a leer lo que sigue, que es del 22 al 26, y dice, mas el fruto de esa conversión que el Señor ha hecho en ese bautismo espiritual, ahora vamos a ver, cuando ya hicimos morir todo eso que leí ahorita, las obras de la carne, ahora viene el fruto del Espíritu, de nuestra vida nueva, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Acuérdense que son nueve aspectos del fruto del Espíritu, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra eso no hay nada. Eso es la evidencia de que hemos sido salvos. Continúa y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, todo lo que leímos anteriormente. Porque si vivimos por el Espíritu, pues andemos también por el Espíritu. No es nomás, tengo al Espíritu Santo, pero lo guardo cuando deseo hacer cosas que no agradan a Dios. No, cuando estamos, si somos salvos, cuando estamos haciendo cosas que no agradan a Dios, ahí está Dios mirando. Y ahí está el Espíritu Santo entristecido por lo que estamos haciendo, pensando o diciendo. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, y etcétera, etcétera. Todas las obras que ya crucificamos, ya no podemos volver atrás. Ahora bien, dice el autor del Sendero de la Verdad, dice, las manifestaciones del fruto del Espíritu es la evidencia de la presencia de Dios en la vida de cada creyente. Si no tiene esas, ahora bien, no, pero yo tengo mucho gozo, pero me faltan las demás. O tengo mucha fe. No, mi hermano. Hay que tener las 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay que tenerlas todas. Y les voy a leer cada una. Dice, amor. Amor dice, no es el amor al que se ama. No se ama debido, sino a pesar de. O sea, no es amor al que me ama, sino a pesar de que no me ama, yo le amo. El gozo, dice, el verdadero gozo se adquiere en Dios, a pesar de las circunstancias.
No importa lo que estemos pasando, este gozo tiene que ver con el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Es decir, el Espíritu Santo nos mantiene en gozo aunque las circunstancias sean adversas. Dice, un ejemplo, dice aquí, es que Jesús no perdió el gozo por estar muriendo en la cruz, a pesar del dolor moral. La paz quiere decir no solamente que es una ausencia de problemas, como muchos lo definen, o que no hay guerra, no. La verdadera paz que viene de Dios quiere decir una tranquilidad en nuestro corazón que se deriva de la fe. Aunque estemos pasando por tribulación, tenemos paz, porque es una paz derivada de la fe en que todo está bajo el control en las manos de Dios. La paciencia. La paciencia significa esperar en Dios. El Espíritu Santo nos guía a mantenernos quietos, permitiéndole a Dios obrar sin desesperarnos. Estoy leyendo del libro estoy leyendo las definiciones de cada aspecto del fruto del Espíritu conforme a la palabra de Dios. Benignidad. Sí, son aquellas personas, los benignos, los que tienen benignidad, son aquellas personas que se guían por el Espíritu siempre, no solo algunas veces, sino siempre, con un carácter amable y gentil. No ofuscado y emocionalmente amoroso o cariñoso, no, sino apacible y gentil. Un carácter benigno tiene el cariño, la ternura y la benevolencia como parte indisoluble de la relación con los demás. Bondad. La bondad es la disposición de hacer el bien a los demás, sin hacer diferencia y sin que nos pese en nuestro corazón haberlo hecho. Las personas bondadosas, consecuencia del fruto del Espíritu, no significa lo mismo que las personas generosas, porque hay personas llenas de maldad que son generosas. No, la bondad como fruto del Espíritu más bien se refiere como a la parábola del buen samaritano. La fe dice es aquella fe consciente, no una fe inconsciente de decir, por fe voy a hacer esto o voy a lograr esto a pesar de las consecuencias. No, es una fe consciente, ordenada. Dice, es una persona que puede fiar en Dios, pero que también se puede fiar en ella. Es decir, una persona confiable. Esa es la fe. No es, yo tengo fe que si me tiro de este edificio no me va a pasar nada. No, es una fe consciente de que yo no me debo de tirar de ese edificio porque me puedo hacer un daño. Pero que si yo bajo las escaleras, aunque me tarde, voy a llegar a tiempo porque el Señor me va a guiar. Acuérdense que el Señor no es un Dios de desorden. Entonces por eso nos pide, te dice, es confiar en el poder de Dios a pesar de las circunstancias. Esa es la fe, tener fe y confianza en el poder de Dios a pesar de las circunstancias, pero conscientemente. Eso es lo que nos manda. Ahora bien, la mansedumbre. Dice, Jesús nos dio el mayor ejemplo de mansedumbre y lo pueden ustedes leer en Mateo 11:29. La mansedumbre echa fuera la violencia, da paso a la humildad. Los creyentes violentos significa que todavía no han recibido el Espíritu Santo. Creen que son creyentes, dice aquí el libro, no lo digo yo. La mansedumbre es probada en la forma que exponemos nuestras críticas de los demás. Cuando nosotros exponemos nuestras críticas públicamente, aunque la persona que criticamos esté presente, eso es una crítica constructiva. Cuando la hacemos ausente de la persona, esa es una crítica que no tiene mansedumbre y no agrada a Dios, porque es una crítica destructiva. Otro ejemplo es una respuesta indignada o un pensamiento alterado, no tiene mansedumbre. Cuando la mansedumbre como elemento del fruto del Espíritu está en el corazón del creyente, por mucho que le hagan daño a otras personas, siempre estará dispuesto a perdonar
y a tratarle como si nunca le hubiera dañado. Y eso consigue tener un bienestar espiritual en la persona y en los que le rodean. La mansedumbre es la que trae un concepto más largo, mis hermanos. Espero que le den para atrás y vuelvan a escuchar el audio, porque me ha llamado la atención que bastante nos habla de la mansedumbre, quizá porque es lo que más nos hace falta, ¿verdad? Tener mansedumbre. La templanza, la templanza es tener, dice, es el Espíritu de Dios dominando nuestros deseos para agradar a Dios. Fíjense lo que es la templanza, es tener esa decisión para dejar obrar al Espíritu Santo, para que todas esas tentaciones no seamos nosotros venciéndolas, sino dejar que el Espíritu Santo nos guíe a vencerlas. Es el Espíritu Santo dominando y no nosotros. Es decir, darle todo el control a Él. Dice, dominando los deseos y la búsqueda del placer del creyente para dar lugar a una vida que agrade a Dios. Y dice que ustedes pueden ir, vayan, no se los voy a leer porque quiero que ustedes, mis hermanos, lean la palabra. Vayan a 1 Corintios 9:25 y 1 Corintios 7:9, y estoy segura que ustedes no leerán solo eso, porque cuando empiezan a leer, querrán leer más y más, y quizá lean todo el capítulo 9 y todo el capítulo 7, pero es 1 Corintios 9:25 y 1 Corintios 7:9 donde van a encontrar más sobre esto. Y dice, hoy vivimos en una época eclesial muy enfatizada en los sucesos, en las emociones. Hoy día las iglesias están más llenas de emociones y experiencias que del Espíritu Santo de Dios. Los cristianos hoy día, o los creyentes, más que llenarse del Espíritu, más que buscar la llenura del Espíritu, buscan esos encuentros emocionales que solo duran durante la alabanza o durante la oración, pero no se mantienen durante su vida diaria. Eso es mero emocionalismo y no agrada a Dios. La gente debe entender que esas experiencias sobrenaturales, esos erizamientos de piel, esas caídas, esas exaltaciones y otras muchas manifestaciones terminan ahí, son solo sucesos. Dichos sucesos no cambian al ser humano, pues al día siguiente tenemos a los mismos creyentes cuando se enfrentan a algún problema, deprimidos y tristes, o practicando los mismos pecados sin haber transformado su vida. Entonces, dice, la meta suprema es que Cristo sea formado en nosotros. Si realmente el creyente ha experimentado la llenura del Espíritu Santo, va a manifestar no erizamiento de piel, no llanto, no tiradas al piso, que puede ser posible. Dice el autor aquí, que puede ser posible, pero no solo en algún aspecto simplemente, sino que el que realmente es lleno del Espíritu Santo debe mostrar los 9 frutos del Espíritu en su vida, no solo en la iglesia, no solo durante la alabanza, no solo durante la oración o durante la predicación, sino en el diario vivir, en la vida, dentro y fuera de la iglesia. Eso es lo que el autor nos está diciendo aquí, que todas estas manifestaciones no podemos decir que no son reales. Dice aquí que habrá personas que las van a vivir, pero eso no significa que están llenos del Espíritu Santo. Es solamente, recordemos que en nuestra alma están depositadas todas nuestras emociones, toda nuestra sensibilidad, y en el momento que fuimos convertidos a Cristo, nuestro Señor cambió esa alma dura que teníamos, esa dureza de corazón. El Señor la cambió por una alma sensible a su palabra, a su voluntad. Por eso algunas personas quizá experimentarán llanto, alegría, ganas de cantar, de gritar un amén, un aleluya durante la alabanza, durante la predicación. Mas si eso no continúa en toda su vida, fuera de ahí de la iglesia, eso no significa que sean personas espirituales. No, significa que solamente que son personas emocionales, solamente. Pero si eso continúa en toda su vida,
que siempre tienen un amor ferviente por Dios, por su palabra y por los demás, principalmente por el prójimo. Como dice aquí, no porque nos ama, sino a pesar de que no nos ama. Si tienen ese gozo a pesar de las circunstancias, si pueden mantener la paz aún en esos problemas tan grandes que enfrentemos, si tienen paciencia en los problemas para resolverlos y esperar que Dios obre, si tienen esa benignidad, es decir, que se guían por el Espíritu y no por su conocimiento para ser amables, no importa que estemos enfermos, que estemos en conflicto. Bondad para los demás, no bondad de generosidad de dar, sino una bondad de ayudar al otro sin ningún interés como el buen samaritano. Esa fe, una fe consciente que agrada a Dios, esa mansedumbre como la que tuvo Jesús, esa templanza. Y terminamos diciendo, dice, si decimos ser un hijo de Dios, pero aún tenemos dificultades constantes, tropiezos y caídas, por satisfacer y dar lugar a los deseos de la carne, debemos de buscar ponernos urgentemente a cuentas con Dios, porque es seguro que no hemos sido salvos y estamos viviendo un cristianismo falso. Entonces dice, es necesario rendirle sincera y totalmente todo nuestro ser al Señor para empezar a caminar en el Espíritu. Mi hermano, no, esta es la lección. No quiere decir que usted no es salvo. Esta es la lección tal cual se la estoy enviando y usted medite. Si usted se siente seguro, adelante. Y si no, aquí está el consejo que nos da el autor. Buscar a Dios urgentemente y empezar a caminar en su espíritu, en su voluntad. Que tenga un excelente día y Dios le bendiga mucho.